aprender a vivir una vida de contentamiento, nadie te lo va a enseñar. No lo vas a encontrar en un libro de autoayudas ni en la universidad. Es algo en lo que tú debes ejercitarte. Tú mismo debes proponerte, iniciarte para saber vivir cuando te humillan y para saber cuando tienes mucho, para no humillar a los que están iniciando. Por eso el apóstol termina diciendo: todo lo pone en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que da el gozo en mi vida no son las circunstancias, ni las posesiones, ni lo que tengo, ni dónde estoy. Cristo me da a mí el gozo. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Y vamos a leer estos 9 versículos en los cuales vamos a basar la enseñanza de esta mañana. Si usted está conmigo, por favor, dígame: yo amo al Señor. Muy bien, está conmigo. Entonces hagamos la lectura de estos 9 versículos. Dice la palabra de Dios así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y todos vamos a leer a la voz de 13 el versículo 13. 1, 2 y 3. Muy bien, ahora lo vamos a leer como si usted lo creyera. Yo sé que usted no lo cree porque no le he explicado todavía, pero como si le creyéramos. 1, 2 y 3. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solamente. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis: olor fragante, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Y ahora vamos a leer todos el versículo 19. 1, 2 y 3. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren esa promesa para su vida? Que el Señor supla todo lo que nos hace falta. Y ahí hay 2 versículos que no pueden faltar en el arsenal de la vida cristiana, ¿cierto? Ahí subráyelo, el versículo 13 y el versículo 19. No pueden faltar en su lista de reproducción espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es fácil de aprender, ¿cierto? Todo lo puedo, a ver, diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el versículo 19 sí es más larguito de aprender, pero vale la pena aprendérselo. A ver, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí le dejo la tarea para que usted se los aprenda, pero vamos a entender qué es lo que significan estos 2 versículos y grandes
promesas. ¿Qué le parece si cierra sus ojos y hace una oración para que Dios le hable a través de su palabra? Ore de tal manera que su oído escuche lo que su boca está diciendo. Padre, en esta mañana nos acercamos a ti porque tú tienes palabra viva y eficaz para nosotros, Señor. No necesito ir a ningún otro lugar, no necesito estar en otra ciudad, en otro país, ni estar conectado a un canal de YouTube o de televisión. No, te necesito aquí ahora, porque tu palabra es lo que anhelo, lo que necesito y lo que deseo, Señor. Háblame a través de tu palabra, que ella sea mi luz y mi salvación en este momento, y que ella produzca todo fruto en mi vida, Señor. Que aquel que esté enfermo y escuche esta palabra sea sano, que aquel que está confundido y escuche esta palabra sea alertado, que aquel, Señor, que está rebelde, contumaz y escucha esta palabra pueda sentir, Señor, humildad y cambio en su corazón, Señor. Transfórmame a través de tu palabra, porque no es el pastor, sino tú hablando a mi vida. En el nombre de Jesucristo yo lo pido. Amén, amén y amén. ¿Puede colocar una sonrisa? Es que estoy como medio nervioso acá con su cara. Mira el que tiene al lado y ríasele. Así sonríale. Si le faltan 2 dientes, mejor, así lo hace reír más. Eso. Y dígale, vamos a escuchar la palabra de Dios. Estamos en esta secuencia de mensajes que nos hablan acerca de la sabiduría que viene de parte de Dios. Y hemos aprendido estas 3 últimas semanas la sabiduría que necesitamos para el diario vivir. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de una sabiduría especial. Y usted que está tomando apuntes, porque lo aprendió en su discipulado, y usted entiende la importancia de tomar apuntes para después volver a estudiar entre semana, para volver a bramar por lo que Dios le habló. Este mensaje lleva por título Sabiduría para desarrollar las finanzas. Sabiduría para las finanzas. Ahora, frente a las finanzas, uno de los mayores desafíos, Edison, si me puedes ayudar arriba con las imágenes, por favor, los que estén arriba, eso, y me las puedes ayudar a colocar también en la pantalla al frente. Bueno, les contaba que frente a las finanzas, uno de los mayores desafíos y uno de los mayores errores es enseñar solamente a las personas cómo ganar dinero y no enseñarles cómo administrar el dinero. Esa es ese es un faltante que nosotros tenemos en Colombia, en Ibagué, que les enseñamos y queremos cómo ganar dinero, cómo tener dinero, pero pocas veces nos interesamos en cómo administrar el dinero que Dios nos da. Ahora, ¿por qué será esto? Porque quizá en realidad nos interesa más el tener que el ser. Quizá nos interesa más el obtener que el administrar. Y claramente un discípulo de Jesús entiende que es más importante lo que se es que lo que se tiene. Y nos enfocamos muchas veces más en tener que en ser. Y cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando llegamos a los caminos de Cristo, nos pasa lo mismo. Nos interesan más aquellos mensajes, aquellas partes de la Biblia que nos enseñan a obtener la provisión, pero no nos interesa mucho la sabiduría para administrar esa provisión que Dios nos da. Hagamos un pequeño ejercicio y evalúese usted mismo a ver si esto que le estoy diciendo es verdad o no es verdad. De las 10 últimas oraciones que usted ha hecho, de esas 10 últimas oraciones, ¿cuántas usted la hizo para pedirle algo material a Dios? ¿Cuántas fueron por provisión? ¿Y cuántas fueron para administrar la provisión? A ver, haga usted un cálculo, no me vaya a decir, por favor,
no quiero quedar en lo cierto, pero de las últimas oraciones usted le ha dicho: Señor, necesito, dame tal cosa, necesito pagar. Pero ¿cuántas veces le ha dicho: Señor, ayúdeme a administrar? Creo que por ahí va el asunto. Y muchas veces como pastor vienen los hermanos a pedir mi oración por provisión, y después de escucharlos o de conocer la vida, yo llego a la conclusión que algunos no necesitan una oración solamente para que Dios les provea. También necesitan sabiduría para administrar esa provisión. Y escuchamos los grandes testimonios porque nos encanta oír cuando Dios trae provisión. Y escuchamos que el Señor me proveyó, que yo tenía una deuda, que tenía una necesidad, y el Señor a último momento llegó y me dio lo que yo necesitaba, y nos alegramos por eso. Gloria a Dios, porque Él nos provee. Pero nunca escuchamos después los informes de lo que pasó con esa provisión. Le cuento dos ejemplos. Un hermano me dijo: pastor, necesito vender un bus viejo que tengo. Estoy encañengado con ese bus. Ya quiero salir, porque métale plata. Ayúdeme a orar para que el Señor me dé un buen comprador. Y yo le dije: listo, hermano, y le ayudé a orar, hasta que un día llegó el hermano al culto y dio el testimonio: para la gloria y honra del Señor, me deshice de ese bus. Gracias a Dios. Y lo mejor fue que, claro, yo lo puse bajito, porque pues yo dije, como para no perderle. Pero el que me lo compró, sabiendo la condición del vehículo, me lo compró casi en el doble. Y no le perdí, sino que antes le gané muchos millones, y vengo a darle gloria a Dios por esto. Y como iglesia, ¿qué hacemos cuando Dios provee a alguien? ¿Qué hace usted cuando termina el testimonio? A ver, ¿cómo? Para la gloria y honra del Señor, el Señor me proveyó y gané el doble. Y entonces yo me puse feliz como pastor porque había ayudado. Pasó una semana, 2 semanas, un mes, y yo miré los diezmos del hermano y no, vendió el bus. Y yo dije: debe ser que es que se lo iban a pagar a cuotas. Pasó un año, y como dice la canción, hasta el sol de hoy, el Señor le proveyó, pero le faltó ¿qué? Sabiduría para administrar ese milagro. Otra hermana estaba que perdía su hogar. Tenían un conflicto interno muy grande, porque se habían metido en una deuda de esas impagables de la casa. Y entonces ya 1 mes, 2 meses, 4 meses la llamaban del banco. Antes no había la ley que ya no lo llaman a uno los domingos ni después de las 6. No, la llamaban a las 10 de la noche a cobrarle. Y eso había hecho que se peleara con el esposo, que los hijos se quisieran ir, y estaba que se destruía ese hogar por esa familia. Y me dijo: pastor, ayúdeme a orar para que el Señor por lo menos no podamos perder la inversión, porque me dicen que ya no nos van a devolver nada y ya habíamos pagado. Y oramos con la iglesia y con el liderazgo para que Dios le proveyera. Y antes del remate llegó la hermana y dijo: el Señor utilizó a un familiar y pude pagar la deuda y no perdimos nada. ¿Y cómo hacemos nosotros como iglesia? Gloria a Dios, porque cuando le pedimos a Dios, Él nos da. Y a la semana siguiente miré las fotos de estado de la hermana y estaban en Cartagena disfrutando en familia. Y entonces yo me alegré, porque le dije: hermano, esa familiar no solamente les dio para pagar la deuda, sino que les sobró para ir a Cartagena. Y la hermana me dijo: no, pastor, es que estamos tan felices que nos fuimos y lo dividimos a 36 cuotas. Entonces necesitamos mucha sabiduría financiera para desarrollar la provisión que Dios nos da. Y en la Biblia encontramos esa sabiduría que viene de Dios, no solamente para ganar el dinero, para obtener la provisión, sino también para administrarla correctamente. Y Filipenses capítulo 4, desde el versículo 10 hasta el versículo 19, nos enseña una gran lección sobre las finanzas. Y es que para tener una vida financiera sana, que refleje la sabiduría de Dios en mi vida, hay que tener capacidad, contentamiento
y generosidad. Esos son los 3 puntos principales que nos enseña este pasaje. Número 1, capacidad. Número 2, contentamiento. Y número 3, generosidad. Veamos entonces estos 3 aspectos de la sabiduría para desarrollar las finanzas y que encontramos en esta porción bíblica. Y cuando entendamos estos 3 aspectos, entonces ahora sí vamos a reclamar la promesa de Filipenses capítulo 4 versículo 19. A ver quién se la aprendió. 1, 2 y 3. Pues suplirá todo lo que os falte conforme en Cristo. Oiga, muy bien. Ahí al final ya tenemos que habernos aprendido la promesa de Dios. ¿Qué tiene que ocurrir para que suceda esa promesa en nuestra vida? Lo primero que debemos tener es sabiduría en la capacidad. Sabiduría en la capacidad. ¿Cómo así? Mire lo que dice el versículo 10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Mire, este versículo me habla de una capacidad financiera. ¿Cómo así? Sí, mire, hay un verbo que hay que sobresaltar allí, que hay que resaltar en el texto, y es ese texto revivido. Ese texto revivido significa reflorecer, revivir. Cuando una mata vuelve a la vida, cuando un árbol empieza a dar frutos. ¿Cuántos de los que están acá tienen maticas en la casa? A ver, déjeme ver. Eso, muy bien. Ahora, los que no levantaron la mano, ¿a cuántos lo han puesto a cuidar una matica? Levante la matica que usted no tiene, pero le tocó. Ese era uno de mis peores miedos en la juventud. Que mi mamá se fuera de viaje y me dejara al cuidado de las matas. Entonces me decía: vea, Rubén, vea, yo le perdono lo que sea. Me puede incendiar la casa si quiere, pero no me vaya a dejar morir las matas. Y me le echa un poquito y me daba las instrucciones. Entonces yo me ponía alegre porque me pusieron una responsabilidad y empezaba a cuidar las matas y aprendí algo. Y es que las matas no siempre están bonitas. Hay días en que están las hojas verdes, hay días en que le salen flores, hay días en que es agradable verlas, pero también hay días en que esa flor está fea, como para morirse, no tiene vida, como que no tiene gracia eso. Y entonces, cuando yo veía la flor bonita, yo decía: uy, la estoy cuidando. Pero cuando esa flor se ponía fea, yo dije: la maté. Y adivine qué hacía para revivirla. Le echaba agua. Y entonces le echaba por la mañana, al mediodía y por la noche. Y adivine qué fue lo que terminé haciendo: matándola. Porque no entendí que las flores tienen un ¿qué? Un ciclo. Asimismo, es este principio de sabiduría que nos habla de la capacidad. Tus finanzas y mis finanzas tienen una capacidad. Lo que dicen los economistas: un músculo financiero, una oportunidad. Y así como sucede con las matas, hay veces nuestras finanzas están fuertes, florecientes, tenemos para invertir, para pagar, para sustentar las necesidades, pero también hay días en que las finanzas ¿cómo están? Marchitas, exprimidas, que usted dice: Dios mío, que se acabe rápido este mes, que venga la paga. Y eso, mi amado hermano, es normal, natural. Por eso nos habla del principio de la capacidad. Es una mentira cuando usted escucha en las finanzas y cuando usted escucha en el evangelio que usted siempre le tiene que ir bien. No, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo. Entiendo, hermano, que no habían dado ofrendas al ministerio porque en este momento no tenían la ¿qué?
la capacidad, pero ahora me alegro de que hayan vuelto a florecer, a revivir las finanzas, y como consecuencia ustedes dieron la ofrenda porque simplemente estaban esperando una oportunidad. Entender la sabiduría de la capacidad nos va a ayudar a no frustrarnos económicamente, a no tener falsas ilusiones, pero también nos va a ayudar a no compararnos con los demás. Porque puede decir una pareja que lleva 10 años de casado: uy, mire, nosotros ya llevamos 10 años y nada que resurgimos, vean, nos hace falta. Mientras que esos que son recién casados llevan un año y ya miren cómo han crecido y lo tienen todo. Tranquilo, no se preocupe, llegará el momento en que tus finanzas van a florecer, van a revivir. Simplemente estás pasando en un ciclo bajo, que estás a ras, pero llegará el momento y la oportunidad en que tus finanzas puedan volver a crecer. Pero pastor, es que ya llevo 3 años con esta empresa y nada, mientras que la competencia. No se preocupe, no se compare. Mi Dios pues suplirá si tú entiendes la sabiduría de la capacidad. La Biblia está la Biblia está llena de ejemplos acerca de la capacidad. Por ejemplo, Jesús dice que un día estaba en el culto viendo cómo las personas traían sus ofrendas, y él no miró la cantidad de ofrendas, sino que él miró la capacidad con la que podían dar. Entonces los hermanos que tenían empresas, que les iba bien, que tenían una pensión, que trabajaban en el magisterio, en la alcaldía, en la multinacional, traían 2 billetes de 100,000, y eso a los ojos de todo era ¿qué? Mucho. 200,000 en una ofrenda. ¿Cómo era entonces el diezmo? Pero Jesús, que conocía sus corazones, estaba viendo la capacidad, porque estaban dando lo que les lo que les sobraba. Mientras que una mujer viuda que no tenía sustento, lo único que tenía era 2 monedas de 50, 100 pesitos para la ofrenda. Y Jesús se maravilló y se exaltó porque dijo: mira, esta mujer, conforme a su capacidad, ha dado todo lo que tenía. Que cuando Dios vea mis finanzas y mi generosidad, Dios esté viendo mi capacidad, no mis malos resultados financieros. Y no solamente coloco este ejemplo acá en la iglesia. ¿Cuántas esposas hay acá? Levánteme la mano, por favor. Las esposas casadas, eso. ¿Y los esposos felices dónde están? Los padres, feliz día del padre. Quiero decirle que su esposa le tiene un detalle. No, mi mamá dijo que eran los hijos los que tenían que darlo. Pero no se preocupe, feliz día del padre. Mire, ¿cuántas esposas no se han sentido frustradas porque le piden a sus esposos algo? Que es que vea que yo vi en este anuncio, este comercial, tal cosa. Y el esposo le dice: ahorita no. ¿Cómo le dicen a usted? No tengo, ¿cierto? Mire, estamos pagando tal cosa, estamos aquí, ayúdeme. ¿Y cómo se pone usted? Pero ¿por qué no me ama? ¿Cierto? Es que no se preocupe. Aprenda no a mirar la necesidad o lo que usted quiere, sino aprenda a mirar la capacidad. Porque puede que ese hombre no tenga ahorita, pero si verdaderamente la ama, cuando florezca las finanzas, ¿qué va a hacer ese hombre? Mire, mi amor, lo que te prometí, aquí te lo traigo. Ahora, si pasan los meses y usted ve que ya su esposo tenía la plata y la capacidad y no se lo dio, tiene que buscar otra manera de pedírselo, porque ese hombre ya está tocando otros términos más peligrosos. Pero ¿qué le quiero decir en las finanzas de la familia? Que tú tienes que saber que en cada hogar se mueve una capacidad financiera. Y tener sabiduría en esto va a proteger nuestro corazón, va a proteger nuestra relación,
va a proteger nuestras finanzas, porque estoy seguro que quien entiende que hay sabiduría de Dios en esto, puede confiar de que sin importar las circunstancias, el Señor va a hacer florecer a su debido tiempo las finanzas. Y si tú estás esperando un milagro de Dios porque están bajas las finanzas, no te preocupes. La palabra de Dios dice que van a revivir y a su debido tiempo tú vas a mostrar generosidad para los que están contigo, para la casa de Dios. Y si usted lo cree, dígame amén y dele un fuerte aplauso al Señor, porque revivirán tus finanzas. Número 2, ¿qué me enseña el pasaje? A ver, ¿cuál fue la siguiente palabra que le dije que me enseñaba el pasaje? Sabiduría para contentarnos. Y eso lo dice el versículo 11 hasta el versículo 13. Dice la palabra de Dios: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para tener necesidad. Y termina con la promesa del versículo 13, dígalo conmigo: todo lo puedo. ¿Qué es lo que puedo en Cristo que me fortalece? Bueno, vamos a estudiarlo. Sabiduría para contentarme. Hay una palabra en el versículo 11 con la que el apóstol inicia, y es la palabra escasez. No lo digo porque tenga escasez. ¿Qué es la escasez? Primero le voy a decir lo que no es la escasez, para que usted entienda qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí. Escasez no es vivir mal, no es tomar la decisión de vivir mal, porque muchos hermanos han creado esto que no es bíblico. No, pues la verdad, yo decido vivir mal, yo decido ser pobre, yo decido siempre que me pidan decir no tengo. Y es una decisión, porque cuando yo no hago nada por las finanzas, pues ¿cuál es el resultado? La pobreza, ¿cierto? Y cuando el apóstol Pablo dice no es porque tenga escasez, no está diciendo que él ha decidido vivir en escasez, porque este verbo allí no da la implicación de que uno decide tener escasez. Por lo contrario, lo que me enseña la Biblia es que cuando el evangelio transforma mi vida, una de las cosas que transforma es la parte económica y las finanzas. Es decir, que si tú llegaste al Señor siendo muy pobre, en una siguiente temporada por lo menos ya tienes que ser pobre, ya no tienes que ser muy pobre. Y si llegaste siendo pobre, entonces tienes que llegar y subir un poquito. No quiero utilizar la palabra estrato porque, y menos en campaña, pero Dios no quiere que tú pases necesidades, que tú a toda hora estés pidiendo, que tú a toda hora estés endeudado. No, Dios quiere proveerte, porque eso dice el versículo 19. Así que, ¿qué es la escasez? Cuando el apóstol Pablo dice aquí escasez, son aquellas situaciones en las que uno se queda corto, cuando uno pasa una penuria, porque este verbo se recibe, no se da. Es decir, son aquellos momentos de la vida cuando una persona que es ajena o una situación nos hace pasar una penuria. Vuelvo y le digo, no es una decisión propia, es algo externo que sucede. Le pongo ejemplo: no te pagaron a tiempo tu quincena o tu sueldo, o te dijeron tal día te pago esa deuda, y llegó ese día y no pagaron. ¿Entraste en qué? En escasez. No porque lo decidiste, porque fuiste muy diligente, pero son cosas que pasan. O por ejemplo, cuando tienes un jefe exprimidor o un horario extremo. ¿Cuántos les ha tocado trabajar en esto? Mire, les hago la diferencia. El primer trabajo que yo tuve, estuve hablando esta semana con una hermana, no te he visto en la iglesia. ¿Qué pasa? Me dice, no, pastor, es que entré en un trabajo de temporada.
¿Por qué? Por el mundial. Entonces estamos confeccionando camisas. Entonces yo me acordé que mi primer trabajo fue confeccionar camisas. Y el horario mío era entrar a las 7 de la mañana y salir a las 9 de la noche por el mismo salario mínimo. No se preocupe que no me pagaban ni horas extras, ni prestaciones. Ahora, es algo que me tocó, ¿qué? Aceptar. Era mi primer trabajo. Entonces yo tenía como unos 16, 17 años cuando trabajé. Yo dije, yo no quiero esto para mi vida. Me tocó pasar un momento de ¿qué? Pero yo dije, bueno, voy a estudiar una carrera. Y hoy en día, pues ya, gracias a Dios, tengo unas carreras. Soy abogado, una especialización en derecho laboral. Y yo digo, uy, lo voy a demandar. Pero eso pasó ya hace casi 20 años. Como dice la canción, mi primera chamba la pasé en escasez. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 11. No porque tenga escasez, porque yo soy ordenado para enfrentar la vida, pero hay momentos que ni siquiera el orden más grande van a traer escasez a la vida. Por eso no decida vivir mal, pero prepárese para los momentos de imprevisto. Vuelvo y se lo digo, no decida, no tome la decisión ser el más pobre de los pobres. No, tome la decisión de ir progresando y prosperando en la vida. Pero también prepárese para los momentos de imprevisto. Entonces dice el apóstol Pablo, no lo diga porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme. Diga conmigo, contentarme. ¿Qué es contentarme? Esto es una teología en la Biblia y es la teología del contentamiento. Si escogiéramos una mejor palabra para entender lo que es el contentamiento, esta palabra es autocomplacerme. Contentarme es saber disfrutar de lo que tenga. Es decir, autocomplacerme. Y no es para que usted diga, uy, pastor, donde estuviera el adolescente pensaría mal. No, es decidir yo mismo ponerle la alegría a la vida y no lo que está alrededor, ni las personas que están alrededor, ni las situaciones. Yo soy el que le pongo la alegría a la vida. Eso es contentamiento, autocomplacerme. Y hay dos maneras, según lo que explica el apóstol en el versículo. Contentamiento es tener una actitud de felicidad en momentos de escasez. Tener alegría, yo mismo obligarme a estar feliz cuando esté en momentos de escasez. Es como cuando usted está acostumbrado todos los días en el almuerzo a comer carne, pollo o pescado. Y justo entraron las vacas flacas y tocó ese día fritar un huevo. Entonces usted no se va a comer ese huevo. Uy, me llegó la mala. Cuando yo me comía una ala, una pechuga. No, nadie va a cambiar tu actitud. Eso te corresponde ¿a quién? A ti. Tienes que ponerle la alegría a la vida. Entonces tú vas a coger ese huevo que es para todos en tu familia y va a decir, mire familia, nosotros somos una familia de tanta fe que ni siquiera dejamos que creciera el pollo para comernos la pechuga. Estamos comiéndonos un pollo en fe y lo vamos a partir en 4 y a usted le toca lo que sería un ala, a usted le toca lo que sería un pernil y a mí me va a tocar lo que sería una pechuga, y aunque sea un huevo nos va a saber a delicioso porque la alegría la ponemos nosotros. Nadie más le va a poner alegría a tu vida, es tu decisión. Por eso contentamiento es tener una actitud de felicidad en momentos de escasez, pero también dice el apóstol Pablo que es tener una actitud de felicidad en momentos de abundancia. ¿Cómo así, pastor? Si cuando estamos bien no hay que ponerle como que mucha actitud a la cosa. ¿Sabe que sí? ¿Sabe que sí?
a mí me ha tocado trabajar mucho en eso. Cuando a mí me criaron, me levantaron, pues no teníamos los recursos, mi familia, mis padres no tenían, no digo que ni mucho dinero, no tenían ni dinero. Entonces crecimos con muchas limitaciones. Y hoy en día, ya que Dios y el Evangelio ha transformado nuestras vidas y le hemos sido fieles al Señor durante generaciones, el Señor nos ha bendecido y nos ha permitido estar en lugares y con personas que nunca lo imaginamos hace 30, 40 o 60 años que inició esta familia. Y yo debo aprender a contentarme también en los momentos de abundancia, porque a veces yo llegaba al restaurante y miraba la carta y yo decía, ¿qué? Y por dentro decía, uy, con lo que voy a pagar esta cuenta, hago el mercado para toda la semana. ¿Eso será autocomplacencia? Uy, con lo que vale un plato acá, comen 500 somalianos. ¿Me estoy explicando? Contentamiento también es saber estar felices en los momentos de abundancia, porque el Evangelio dice, complácete, deleítate a sí mismo en Jehová y Él, esos deseos que tiene mi corazón, esos caprichos que parecen vanagloria, Él aún los puede dar conforme a sus riquezas, no porque yo sea rico, sino porque Él es rico y nos lo va a dar. Entonces, cuando tú estés en un lugar de mucha abundancia, dale gloria al Señor y disfrútalo, porque puede que así no sea tu vida, pero tú le vas a poner la alegría al momento de abundancia. Eso es contentamiento. No ser frustrado, amargado, sino ser feliz. Por eso allí el apóstol Pablo hace algo antagónico: sé vivir humildemente, ¿cierto? Dice el versículo 12, ¿sé vivir qué? Mire, sé vivir humildemente. ¿Qué es humildemente? Aquí quedó mal traducida esta palabra, porque todos tenemos que ser humildes, es un mandamiento. La humildad hace parte del carácter cristiano. Así que la mejor palabra para describir esto es: sé estar feliz cuando me humillan. ¿A cuántos nos han humillado por cosas, por dinero, por posesiones? Y mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice: sé vivir cuando me están humillando. Cuando pasa ese señor en esa camionetota y ¡fum!, me la arruma, y yo le digo: amor, no se preocupe, empuje, que de este trancón salimos. Sé vivir cuando me están humillando. No me pongo a pelear, no me pongo a decir, claro, eso es dinero de narcotráfico, deben estar lavando dinero. No, aprenda a vivir cuando lo estén humillando. Pero también sé vivir en la abundancia, cuando esté creciendo, cuando esté por encima, para que no humilles a aquellos que no tienen nada. Y luego dice: pues he aprendido, dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy, ¿qué? Enseñado. Tiene que subrayar ese verbo, porque esta es la clave del contentamiento. Le voy a enseñar a vivir en contentamiento. Si usted aprende este verbo, usted entenderá vivir en contentamiento. Ese verbo, he enseñado, habla acerca de una iniciación. Iniciar, instruir, iniciado en secreto. Y se lo ilustro de esta manera. ¿Cuál es el superhéroe más importante de todos los tiempos? Superman, ¿cierto? Superman es el héroe, el mejor de todos los héroes. Ahora, ¿por qué Superman es así? Entonces usted mira la foto y usted dice: claro, pastor, porque es que él tiene unos bíceps así que las balas le rebotan, y tiene una mirada que derrite iceberg, y aparte de eso tiene super oídos y puede ver más allá de las paredes. Por eso es el superhéroe más fuerte de todos. Y no, cuando usted mira las películas de Superman,
Él entra como en una crisis existencial, ¿cierto? Dice, no, yo no soy lo suficiente, yo no tengo la suficiente fuerza. Y nos da la respuesta, ¿por qué Superman es el héroe más fuerte? Y la respuesta es porque antes de ser esa masa de músculos, Superman fue esto. Un Supermancito, ¿cierto? Mire lo que es la iniciación de Superman. Krypton, el planeta Krypton estaba siendo destruido. Entonces los papás de Superman, ¿qué dijeron? Tenemos que salvarlo y tenemos que ir a un lugar donde nuestro hijo no crezca siendo como la sociedad que nos está destruyendo. Así que tenemos que mandarlo a un lugar donde aprenda a comer poposito, para no ser grosero, y lo enviaron al peor lugar de la galaxia. ¿Cuál es el peor lugar de la galaxia? El planeta Tierra, donde los más débiles, los humanos más débiles, donde no tienen poderes, donde se cortan con un papel. Y los papás entendieron que necesitaban llevar a ese niño para enseñarle humildad. Entonces él fue creciendo y aprendió que él corría rápido. Y le decía, mamá, ¿para qué me voy a levantar temprano si en un segundo ya estoy en el colegio? ¿Y qué le decía a la mamá? No, señor, te vas a levantar temprano, vas a coger la ruta escolar y te vas a ir con los mismos compañeritos. ¿Pero por qué, mamá? Porque eres un humano. Pero mamá, ¿para qué voy a estudiar para el examen? Si yo ya escuché en coordinación cuáles son las respuestas, ya vi con estos ojos en el computador de la profesora las respuestas. ¿Y qué le decía al papá? Vas a estudiar para el examen porque te estoy iniciando para la vida y aunque sepas las respuestas tendrás que estudiar. Es por eso, ahora sí que cuando está grande, Edison, pónmelo así fuerte, ¿cierto? Por eso es que cuando Superman entraba en sus crisis existenciales, que los villanos ya lo iban a matar, se iba para donde ¿quién? Para donde el papá, para donde la mamá, y le decía, pero es que yo no tengo nada para salvar este planeta. Y los papás le daban la respuesta, le dicen, tu superpoder no es la fuerza, tu superpoder no es que sepas volar, no es que seas el hombre más rápido inclusive que Flash, tu superpoder es que eres un humano, tienes un corazón de humano. ¿Por qué? Porque desde chiquito te iniciamos para que seas un superhéroe. ¿Y por qué le digo que esta es la clave del contentamiento? Porque aprender a vivir una vida de contentamiento, nadie te lo va a enseñar. No lo vas a encontrar en un libro de autoayudas, ni en la universidad, ni lo vas a encontrar en este mundo, ni en un pasaje de la Biblia. Es algo en lo que tú debes ejercitarte. Tú mismo debes proponerte, iniciarte para saber vivir cuando te humillan y para saber cuando tienes mucho, para no humillar a los que están iniciando. Por eso, ¿cuántos papás hay acá en esta mañana? Mire, usted debe ser consciente de que debe iniciar a su hijo en el camino de la contentación, del contentamiento. El hogar es el mejor momento para aprender el contentamiento. Cuando mis papás me criaron a mí, ellos hacían un esfuerzo enorme para llevarme a comer a McDonald's. Tenían que ahorrar 2 meses para que nos comiéramos una cajita feliz. Y entonces mi papá me decía, mira, te voy a llevar a comer a McDonald's para que no creas que esto es la felicidad de la vida. Para que no creas, pero también para que entiendas que mi trabajo, el ministerio, ser pastor también nos da para esto. Y no te dejes menospreciar cuando te humillen. Y nos llevaba, pero nos llevaba con un esfuerzo que vuelvo y le digo, tenían que ahorrar durante 2 semanas. Pero hoy en día, usted y yo, para llevar a nuestros hijos a McDonald's, podemos llevarlos todos los días. Y podemos almorzar todos los días una cajita feliz. Así que con el mismo esfuerzo que nuestros padres
se esforzaron para darnos, ahora nosotros nos tenemos que esforzar ¿para qué? Para no darles. Es un esfuerzo. Esto no te lo enseña nadie. Tú tienes que decirle a tus hijos: vea, no te lo doy, no porque no pueda, no porque en la casa no haya, sino que tengo que iniciarte para que cuando te toque vivir en la vida, sepas vivir en lo bueno y sepas vivir en lo malo. Porque hay unos papás que tienen la mentalidad de: es que como yo no tuve, yo siempre quise, entonces a mis hijos les voy a dar todo lo que me pidan. No hay peor manera de criar un criminal que de esa manera. Tienes que enseñarle a tus hijos que aunque tengas, no te lo van a dar. Esta semana tocó con Rebeca hacer eso, porque se nos está dañando el calentador y a ella le gusta bañarse con el agua caliente. Pero yo dije: tenemos que aprender a bañarnos también con el agua fría. Y no va a ser ese baño como de que: ay, me meto y me salgo rápido y lloro. Ay, qué día tan horrible, no hay agua caliente. No, Rebeca, vamos a traer los juguetes, vamos a estar felices, porque contentamiento, ¿qué es? ¿Auto qué? Autocomplacerme, es decir, la felicidad la pone ¿quién? Uno mismo. Entonces jugamos y ya después de 5 minutos ella ni se acordaba si el agua estaba fría, caliente, si no había. Estábamos jugando con ella en el baño. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que tú debes tener sabiduría para iniciar a tus hijos en el camino del contentamiento. Porque si no enseñamos esto en tu casa, en la casa, lastimosamente la vida y los que humillan les van a enseñar esto a ellos. ¿Y qué camino van a tomar? Por eso el apóstol termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo pone en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que da el gozo en mi vida no son las circunstancias, ni las posesiones, ni lo que tengo, ni dónde estoy. Cristo me da a mí el gozo. Y si Cristo está en mi corazón, no hay circunstancia en la vida que me haga entristecer, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso hay que tener sabiduría para contentarse. Y termino el tercer punto. Hay que tener sabiduría ¿para qué? Sabiduría en la capacidad. Número 2, sabiduría en el contentamiento. Y número 3, sabiduría en ser generoso. Diga conmigo: generoso. Otra vez diga: generoso. Yo sé que ahora sí no le voy a sacar amenes. Hasta aquí estuvo bueno el mensaje, pero nos faltan los versículos 14 hasta el 19. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces acá viene el tercer principio de sabiduría. Y el tercer principio de sabiduría es la generosidad. ¿Por qué se escribieron estos 9 versículos en la Biblia? A causa de los diezmos y de las ofrendas. Así que generosidad habla acerca de mis diezmos, mis ofrendas, mis primicias, lo que yo le doy al Señor. Y mire lo que está diciendo el apóstol Pablo.
he recibido con alegría. El apóstol Pablo estaba muy feliz y esta carta es una carta de agradecimiento a la iglesia, porque dice que fue la única de todas las iglesias que Pablo había abierto, fue la única que dijo: vamos a sacar una ofrenda misionera especial para que el apóstol Pablo pueda predicar. Entonces él estaba agradecido. Pero el apóstol Pablo quería dejarle en claro a los hermanos, y la Biblia nos quiere dejar en claro qué es ser generoso, qué es dar diezmos, ofrendas y primicias. Entonces les dice a ellos: sin embargo, dice, no es que esté buscando, dice él. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es: yo no necesitaba de esas ofrendas. Ya empecemos y dejemos esto claro, dijo el apóstol Pablo. Estoy agradecido porque me lo dieron, pero como buen ministro del Señor, yo sé vivir y habla de lo que acabamos de explicar. Entonces, todo pastor, todo ministro de Dios, toda familia ministerial debe entender que quien lo sostiene a uno es Dios, no la iglesia. ¿Por qué? Porque hay hermanos y hay pastores que creen que la fuente de sus ingresos es la iglesia, y no, nosotros dependemos del que nos contrató. Y a mí no me contrató la iglesia, a mí me contrató mi Señor cuando ya me llamó al ministerio. Entonces el apóstol le está diciendo: no crean que las ofrendas y los diezmos que ustedes dan son para cubrir las necesidades, porque yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. ¿Por qué? Porque hay algunos hermanos que creen que cuando traen sus diezmos y ofrendas, en realidad lo que están dando es una contribución. Están dando un dinero para que el evangelio no decaiga en el mundo. Entonces, pobrecita la iglesia, si yo no pago mis diezmos, si yo no le doy el diezmo al Señor, pues entonces se va a caer este ministerio. Ay, no, pobrecito el pastor, si yo no llevo los diezmos, entonces los niños no van a tener para el colegio y el pastor tendrá que ir a buscar otro trabajo. No, a nosotros los hombres de Dios nos sostiene Dios. Por eso el apóstol Pablo entiende que la sabiduría en la generosidad no es el hecho de dar para sostener necesidades. Y deja en claro qué es ser generoso. Dos cosas es ser generoso. Dos cosas ocurren cuando tú traes tu diezmo, cuando tú traes íntegro al Señor tu ofrenda, tus primicias. Número uno, dice el apóstol Pablo, dice, final del versículo 18: olor fragante, sacrificio acepto y agradable para Dios. Gracias por darme para mis necesidades, pero cada vez que ustedes me dieron esa ofrenda, ustedes le estaban dando adoración a Dios. Por eso la generosidad parte desde el principio, que todo lo que yo le doy al Señor en la iglesia, que todo lo que yo le doy al Señor a las personas es un acto de adoración. Por eso es que nosotros a nadie obligamos a dar, porque nadie está obligado a adorar. El Señor aún sigue buscando adoradores, pero no obliga a nadie a ser un adorador. Eso significa cuando yo traigo mis diezmos, mis ofrendas al Señor, yo estoy mostrando un olor fragante, es decir, a la presencia del Señor llegan las ofrendas no como dinero, sino como algo bueno, y Él se agrada cuando sus hijos ofrendan a Él. Pero lo segundo que dice el apóstol Pablo, que es la generosidad, es lo que dice el versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué es la generosidad? Es un fruto de mi carácter. Y este fruto que se forma en mi ser interior no se puede crear ni por el conocimiento bíblico, ni por el servicio al Señor, ni por los años de estar en el evangelio. Este fruto en mi carácter solo se forma cuando yo
soy fiel y generoso con Dios. Por eso si alguien, muchas veces algunos líderes dicen, no pastor, es que yo soy maduro en Cristo. Llamo a la contadora, a la tesorera y le digo, muéstrame las finanzas de este líder. En ceros, ¿no? Este no está dando fruto, no está dando fruto interior. Es decir, están pasando los años y sigue estando ¿qué? Chiquitico, bebé. Porque este fruto solo se da con la generosidad. Pero termina diciendo, ese fruto que abunda en vuestra cuenta. Y me gusta esa palabra que utiliza el apóstol Pablo. ¿Cuántos tenemos acá una cuenta débito? Una tarjeta débito, ¿cierto? La mayoría. ¿Cuántos tienen Nequi? Todos lo entendemos, porque el apóstol Pablo dijo, mire, ninguna de las iglesias participó en esto de dar o recibir. Es un término contable, ¿cierto? Eso de dar, recibir, ingresos, activos, pasivos. Es decir, Dios le tiene una cuenta a cada uno de nosotros. Nequicielo, pongámosle. Y el apóstol Pablo dice, cada vez que ustedes son generosos, no solamente están dando fruto personal, fruto en su ser, en su sabiduría, sino que están consignando en su propia cuenta. Por eso dice luego el versículo 19. Y cuando ustedes tengan necesidad, igual que cuando usted le consigna, ¿usted qué tiene que hacer para sacar esa plata? Con el celular o con el cajero, usted va y dice, vea, me consignaron 3 millones, voy a sacar 1 millón. Y el apóstol Pablo dijo, si ustedes aprenden a ser generosos, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a ¿a cuáles riquezas? ¿A las que Dios tiene porque es el dueño de la plata? ¿O a las que yo he hecho con mi sudor, con mi fruto y he colocado en mi cuenta? Y yo le puedo decir, Señor, yo he sido sabio para sembrar en tu obra, así que tú tienes una cuenta conmigo. Y yo, como creyente fiel, años siéndole fiel al Señor, yo puedo decir que cuando tengo una necesidad, puedo ir a su presencia y Él me la suple. Porque yo he aprendido a depositar mi confianza, mi fe, mis fuerzas, mi dinero, todo lo que soy en Él. Y Él no es tardo para contestar a sus hijos fieles.